Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de muchos, un misterio que ha intrigado a fans de todo el mundo, y bueno, a mí también. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, específicamente en la vida amorosa de uno de los hombres más codiciados del momento, y es que vamos a hablar de Can Yaman. Y la pregunta que nos trae a todos aquí es: ¿por qué Greta Ferro, la talentosísima Greta Ferro, ya no está con él? La verdad aquí. Sí, como lo oyen. Vamos a desentrañar los rumores, analizar las pistas, y tratar de llegar al fondo de esta cuestión sentimental que ha generado tanta curiosidad. Sabemos que Can Yaman es un hombre que, además de su talento innegable, su carisma y su físico, siempre ha llamado la atención por sus relaciones. Y cuando estuvo saliendo con Greta Ferro, la expectativa era alta, la química parecía palpable y muchos de nosotros, estábamos apostando por una historia de amor de larga duración. Pero como sabemos, la vida a veces tiene otros planes. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Siempre estamos aquí para hablar de tus temas favoritos, analizar las últimas noticias de tus celebridades preferidas y compartir contenido que sabemos que te va a encantar. Así que suscríbanse ahora mismo. Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. Para entender por qué Greta Ferro y Can Yaman ya no están juntos, es importante recordar cómo comenzó su historia. Se conocieron durante el rodaje de una serie, Viola come il mare, donde compartieron créditos y aparentemente, también compartieron algo más. Las imágenes de ellos juntos, las sonrisas cómplices, las miradas llenas de cariño. Todo parecía indicar que algo serio estaba ocurriendo. Los medios comenzaron a especular, y las redes sociales se encendieron. La noticia de su romance fue confirmada por ambos, y la emoción de los fans se disparó. Era una pareja de ensueño. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la atención mediática fue implacable. Cada movimiento, cada foto, cada interacción era analizada y comentada. Y aquí es donde empezamos a ver algunos de los posibles factores que pudieron influir en su separación. Primero, la distancia. Can Yaman en ese momento estaba trabajando en proyectos internacionales, viajando constantemente entre diferentes países. Greta, por su parte, también tenía compromisos laborales y proyectos propios en Italia. Las agendas apretadas y las largas distancias son, a menudo, enemigas de las relaciones sentimentales. Imaginen la dificultad de mantener una conexión sólida cuando los encuentros se limitan a videollamadas y viajes esporádicos. La falta de una rutina compartida, de momentos cotidianos, puede erosionar cualquier vínculo, por fuerte que sea en un principio. Segundo, la presión mediática. Como mencioné, la atención de los medios era constante. La presión de mantener una relación en el ojo público, el escrutinio constante, las especulaciones. Todo eso puede ser muy desgastante para cualquier pareja, y más para dos personas que por su profesión, ya están acostumbradas a ser el centro de atención. La constante vigilancia, la necesidad de controlar cada movimiento, la invasión de la privacidad, son factores que pueden minar la confianza y la armonía en cualquier relación. Y en el caso de dos celebridades, la situación se agrava. Los rumores, las críticas, las comparaciones. Todo eso puede generar tensiones y conflictos. Es como vivir bajo un microscopio, donde cada detalle es analizado y juzgado. Tercero, la compatibilidad y las prioridades. Aunque la química inicial pueda ser fuerte a veces, las personalidades y las prioridades no siempre coinciden a largo plazo. ¿Tenían los mismos objetivos de vida? ¿Estaban en el mismo momento? Estas son preguntas clave que lamentablemente solo ellos conocen la respuesta. Es posible que a pesar del cariño, descubrieran que no eran compatibles para construir una relación duradera. Quizás Can Yaman, con su vertiginosa carrera y sus constantes viajes, buscaba una compañera que se adaptara a ese ritmo frenético. Y quizás Greta, con sus propios proyectos y aspiraciones, anhelaba una estabilidad que la vida de Can no podía ofrecerle en ese momento. Las prioridades cambian y lo que al principio parece encajar, puede que con el tiempo se desajuste. Pero vamos a ahondar un poco más en los detalles que se han comentado. Hay quien afirma que el ritmo de vida de Can Yaman, muy ocupado por sus proyectos, y la necesidad de mantener un perfil bajo, chocaba con la forma de ser de Greta, que al parecer, necesitaba una relación más estable y presente.
También se rumoreó que existían diferencias en cuanto a la exposición mediática, ya que Can está acostumbrado a la atención, mientras que Greta es más reservada en cuanto a su vida personal. Can C. On su fama internacional, está acostumbrado a la vorágine de la prensa, a las entrevistas, a los flashes. Greta, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto, protegiendo su intimidad. Es posible que estas diferencias en la forma de gestionar la fama hayan generado roces. Por supuesto, también existen rumores, y en el mundo de las celebridades, es muy difícil discernir la verdad de la ficción. Se ha especulado con infidelidades con terceras personas, pero no hay nada confirmado. Lo más probable es que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores, como la distancia, la presión mediática, y posiblemente, la falta de compatibilidad a largo plazo. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que a menudo no hay una única razón para una ruptura. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades es, en muchos sentidos, diferente a la nuestra. Las relaciones pueden ser más complejas, con más factores en juego, y con más ojos encima. Y por supuesto, cada pareja es un mundo. Lo que funciona para una, no necesariamente funciona para otra. La presión, el escrutinio, la falta de privacidad, son aspectos que pueden afectar de manera significativa a la dinámica de una relación. Además, el ritmo de vida acelerado, los constantes viajes y las agendas apretadas pueden dificultar la construcción de una base sólida. Es un mundo diferente con reglas diferentes, y donde la vulnerabilidad está a la vista de todos. Desde la ruptura, tanto Can como Greta Ferro han seguido sus caminos. Can ha continuado con su exitosa carrera, participando en nuevos proyectos y generando la misma expectación que siempre. Greta también ha seguido cosechando éxitos en su carrera, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más prometedoras de Italia. Ambos han demostrado profesionalidad y resiliencia, enfocándose en su trabajo y en su crecimiento personal. Es admirable cómo han sabido manejar la situación, manteniendo una postura de respeto y discreción. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y de lo que podemos deducir observando sus movimientos y declaraciones. Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre los motivos exactos de su separación, sí podemos analizar sus redes sociales, sus entrevistas y las pistas que han dejado entrever. Observando sus acciones y declaraciones, podemos inferir ciertas cosas, aunque la verdad absoluta solo la conocen ellos. Por ejemplo, ambos han mantenido un perfil profesional y discreto, sin hacer comentarios negativos sobre el otro. Esto sugiere un respeto mutuo y una ruptura amistosa, aunque dolorosa. La ausencia de declaraciones incendiarias, de reproches públicos, indica que la relación terminó de forma civilizada. Es señal de madurez y de respeto por lo que vivieron juntos. No ha habido drama, ni escándalo, sino una decisión tomada con madurez. También hemos visto que ambos se han centrado en su trabajo, lo cual es una señal de que han superado la situación y han continuado con sus vidas. El trabajo en muchos casos es una vía de escape, una forma de canalizar emociones y de enfocarse en metas personales. Verlos concentrados en sus proyectos, en sus carreras, es una clara señal de que han seguido adelante y han encontrado la fuerza para seguir creciendo. El éxito profesional, en este caso, se convierte en un refugio y en una demostración de fortaleza. Además, es importante destacar que a pesar de la ruptura, ambos siguen siendo figuras muy queridas por el público. Can sigue contando con una legión de fans incondicionales, y Greta Ferro ha ganado el cariño y la admiración de muchos por su talento y su elegancia. El cariño del público, el apoyo de los fans, es un bálsamo en momentos difíciles. Saber que se cuenta con el afecto y la admiración de mucha gente puede ser un gran impulso para seguir adelante. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Podrían reconciliarse? Bueno, en el mundo de las celebridades, todo es posible. Las segundas oportunidades, las reconciliaciones inesperadas, son comunes. Pero en este momento parece que ambos están centrados en sus carreras y en sus vidas personales. No hay indicios de que una reconciliación esté en el horizonte, pero, como he dicho, nunca se sabe. El tiempo dirá. El futuro es incierto y las relaciones, a veces, dan giros inesperados. ¿Quién sabe qué deparará el destino? En resumen, la historia entre Can y Greta Ferro fue una historia que nos emocionó a muchos, una historia que nos hizo soñar con el amor perfecto, pero lamentablemente, como muchas otras, tuvo un final.
Las razones detrás de su separación probablemente fueron una combinación de factores, como la distancia, la presión mediática, las diferencias de compatibilidad y posiblemente, las prioridades individuales. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, y que siguen siendo figuras admiradas y respetadas por el público. La ruptura, aunque dolorosa, no ha empañado la trayectoria de ambos. Ambos han sabido mantenerse firmes en sus carreras, demostrando su talento y su profesionalidad. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gusta este tipo de contenido? Cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre la historia de Can Yaman y Greta Ferro. ¿Creen que hubo otros factores que influyeron en su separación? Me encanta leer sus opiniones. Me interesa mucho conocer sus teorías y sus perspectivas. ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que la distancia es un factor determinante en las rupturas? Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden, estar suscritos nos ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por estar aquí, por ver este vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Chao. Espero que esta expansión sea de su agrado, y que hayamos profundizado en el tema de forma completa y entretenida. Gracias por su tiempo y atención.